10 de la mañana con 21 minutos en todo el Perú. Estamos en este programa especial en RPP Noticias, programa especial, tema de fondo, cuidado con el zancudo del dengue, analizando la situación del dengue en nuestro país, que como hemos visto por los reportes de nuestros corresponsales y por los números, realmente está saliéndose de la mano. Ya el gobierno ha decretado un estado de emergencia sanitaria ya en 222 distritos en 19 departamentos y la provincia constitucional del Callao. El Colegio Médico tiene muchísimo que decir en esta situación. Es una fuerza laboral sumamente importante y el doctor Raúl Urquizo Arestegui, él es decano del Colegio Médico del Perú y está con nosotros. Mávila Huertas también es conductora del programa y está en nuestros estudios centrales en Lima. Doctor Urquizo, qué gusto de saludarlo. Buenos días. Muy buenos días y gracias doctor. Buenos días y gracias por la oportunidad de tocar este tema que el Colegio Médico. ¿Cuál es la evaluación que tiene el Colegio Médico hasta este momento, doctor? Sí, quisiera aprovechar esta oportunidad. Nosotros como Colegio Médico el día miércoles, la semana pasada, dimos una conferencia de prensa porque las cifras que nos llegaba al Colegio Médico eran alarmantes, ¿no? Y había una inacción, podríamos decir, del Ministerio de Salud conjuntamente con los gobiernos regionales. Nosotros pusimos en alerta, pusimos el tema como un tema central, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se hizo, mejor dicho, y lamentablemente seguimos cometiendo el mismo error con COVID. Y más aún con la diferencia que COVID no sabíamos cómo manejarlo, pero hoy en día sí se sabía. ¿Cuál es ese mismo error, doctor? ¿Cuál es ese mismo error? El error primero que después del IACU se sabía que el sistema de salud está deteriorado. Entonces agua, desagüe, todo está colapsado. Entonces el reservorio de agua era un medio propicio para que el virus, el zancudo pueda reproduzca claro, en cantidad. Entonces no se previó. Entonces nosotros dijimos, oiga, está aumentando casos, en Lima está la mayoría de distritos, teníamos en Lince, La Molina, cosas que nunca habíamos visto, ¿no? Y lo más curioso era de que los fallecidos son los extremos, los jóvenes y los mayores de 60. Hace mes y medio yo estuve en Pucallpa, invitado por el decano de la Facultad de Medicina, y tenía cuatro niños habían fallecido, ¿no? 4 niños. Cosa que antes no veíamos. Pucallpa. Está más o menos mes y medio que estaba atrás una visita, y adultos. Y cuando preguntamos cuántos intensivistas habías, pediatras, 0. ¿Cuántos infectólogos para todo el departamento? 5. Y esto realmente es alarmante, ¿no? No hay quien los atienda. Y hoy en día lo mismo está pasando. Por ejemplo, en el Cono Norte, la información que hemos recibido el día de ayer, las 22 camas del Hospital de Coyique están colapsados, llenos. Entonces, todo lo que es prevención no se ha trabajado. Y recién se está viendo qué hacer. Y eso es una responsabilidad compartida, ¿no? El Ministerio de Salud con los gobiernos locales, regionales, sobre todo. Y no solamente pienso, como pensamos, que solamente tiene que ver el Ministerio de Salud, tiene que ver el Ministerio de Economía. Si no hay médicos para atender, ya colapsado. No hay especialistas, acaban de aprobarse una ley de residentado con una serie de observaciones que ha hecho el Colegio Médico, espero que la ministra tome en cuenta la corrección. Tercero, Ministerio de Economía y Finanzas no da el dinero. Y el otro es Ministerio de Vivienda, ¿qué ha hecho para prever? Educación también tiene que trabajar, son diferentes áreas y la sociedad civil tiene que responder frente a esta situación, educación, prevención. Exacto, por ahí va la pregunta que le quería hacer, la sociedad civil. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Usualmente hacemos estas críticas reiteradas a que no se ha tomado la debida prevención, el debido cuidado desde las autoridades, desde el ministerio, los gobiernos regionales, locales, en fin, pero los ciudadanos, ¿de qué manera podemos hoy estar atentos y evitar que siga propagándose una enfermedad que hemos visto que por factores climáticos tiende a encontrar picos y que podría encontrar nuevos picos todavía? Claro, lo que nosotros prevemos es que la prevención debió ser que los reservorios de agua, darle a la población cómo debe cuidar, porque el agua ha colapsado. ¿Y cómo debe cuidarse? ¿Cómo cuidarse? Por ejemplo, hoy en día, el otro día recibimos, la semana pasada, en Lince, porque los chicos van al parque, hay depósitos de agua, reservorios, y el mosquito está ahí. Entonces, evitar estar en contacto.
tapar si los pueblos jóvenes, si no hay agua potable, por eso el Ministerio de Vivienda también tiene que jugar un rol importante, distribuir agua saludable y decirle cómo conservar el agua para evitar que dejen sus huevos y tener los cuidados respectivos. Y de las variedades que está viendo son las más agresivas, ¿no? Y eso es un problema. En Iquitos estaba hace una semana. Leptospira es otro problema, ¿no? Que también está deteriorando. Y la cantidad de fallecidos en Piura realmente es alarmante, ¿no? Que en una semana aumentó casi el 50% de fallecidos. Y eso realmente, recién ahora hay un comité de expertos, están viendo qué cosa hacer. Cuando nosotros ya la semana pasada decíamos, ya hace rato eso debió prever antes de... El Colegio Médico dijo que el dengue se iba a convertir en una epidemia. Así es. Sin embargo, algunos expertos, incluyendo la viceministra de Salud, dijo que debido al cambio del clima ya eso no iba a ocurrir porque no se iba a permitir la reproducción de los mosquitos. ¿Cuál es su análisis? Bueno, una cosa es decir... Pero otra cosa es la información de los médicos que están en los hospitales, ¿no? Que ellos están viendo, han colapsado. Por ejemplo, ayer en el Hospital Coyique, acá al norte, han tenido que ir el domingo los infectólogos a ayudar porque de guardia solamente hay pocos médicos. Las camas ya colapsaron. Y como acabamos de escuchar, Carpas dice, con eso no soluciona, si no hay médicos, no hay reactivos, no hay dónde hacer las pruebas, todos tienen que venir a Lima. Por ejemplo, en Piura, las motobombas, eso para fumigar, que es lo que tiene que hacer, según la información nos dicen que debe ser 500, 650. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si pero dice que ahora hay pruebas rápidas que se hacen en las postas médicas. ¿Eso no es cierto, dice usted? No, la información que tenemos, que todas las informaciones que hemos estado en provincias, los resultados lo dan 2, 3, 4 días después. Cuando debe ser un poco más rápido, pero lo fundamental es la prevención, ¿no? El cuidado del agua, que evitar estar en los charcos, taparlas. En Lima, por ejemplo, están las flores, todo lo que hay agua hay que erradicarlo, ¿no? Okay. Y doctor, sobre entonces, todo... lo que usted nos está diciendo es que se ha cometido el mismo error, o sea, estamos en carencia de médicos. ¿Cuál en su posición, qué es lo que se hubiera debido hacer? ¿Recolocar a los médicos en diferentes servicios, movilizarlos? Porque tenemos carencia de profesionales. ¿Cómo se hubiera hecho en su opinión? Primero, debió haberse capacitado y contratar médicos. Y no se ha hecho. Más bien se han cancelado los contratos de los CAS, famosos CAS, que cosa que no debería haber, pero en la emergencia hubo. Ahorita, por ejemplo, le pongo el ejemplo del día de ayer, ¿no? Nos llaman del hospital de Coyique, han tenido que ir a reforzar médicos que están en su casa porque ya no se daban abasto para la demanda de pacientes. Aquí en Lima, en Piura es peor. El Hospital Santa Rosa que acabamos de escuchar, yo conozco el Hospital Santa Rosa, un hospital antiguo, no hay médicos, la infraestructura inadecuada, no hay forma para hacer diagnóstico, pero eso se debió prever porque con el IACU ya se sabía que entre abril y mayo esto se venía. Y recién ahora está reaccionando. Y es por esa razón que decimos demasiado tarde, como siempre. Se canceló la contratación de médicos por la modalidad CAS, entonces usted dice que eso debió haberse reactivado. O contratar nuevamente, y para eso necesitamos dinero. Si el Ministerio de Economía no da dinero, lo mismo que nada. En su opinión, eso no se hizo. Entonces, no hay médicos que se hayan recontratado y entonces, como resultado de eso, no se puede recolocar, porque hay médicos que trabajan en diversos lugares, no se les puede recolocar. Por ejemplo, usted dice, en Coyique no hay infectólogos, pero de repente hay infectólogos trabajando en otros lugares, ¿se les pudo haber recolocado allí? No, en Coyique sí hay infectólogos. Lo que pasa, no hay muchos, doctor, dice usted. El año pasado, en febrero, el Congreso, a iniciativa del Colegio Médico, aprobó la doble percepción, en febrero del año pasado. Estamos en mayo, Servir lo observó. En provincias no les permiten trabajar en el MINSA y de salud, no hay especialistas, hay un déficit de 15.000. Es por esa razón que el Colegio Médico insistió en una nueva ley de recentado, donde haya más plazas, que haya más presupuesto, pero el Ministerio de Economía no da al Ministerio de Salud. Entonces se ha perdido esa oportunidad. Esperemos que el Ministerio de Economía vea la necesidad y la urgencia, porque si no hay dinero, no hay medicinas, no hay médicos. No se puede hacer nada. El sentido de emergencia, diría usted, hay que recuperarlo para que el Ministerio de Economía finalmente, que es el que tiene los recursos, disponga de esos recursos. Pero la administración, doctor Huerta, me imagino, como usted decía, es muy importante. ¿Qué se hace con los recursos? Cuando usted comentaba, por ejemplo, el tema de las carpas, por ejemplo, ¿no? Una decisión tan sencilla como esa, o como... ¿Dónde colocar una carpa? Sí, exactamente, ¿no? Ahora, yo quisiera, no sé si debemos ir a la pausa en este momento, pero al volver, quizá,
como ya hemos hecho un análisis bastante crudo de lo que ha ocurrido, ¿de qué manera me pongo a pensar, doctor Elmer, en los ciudadanos, en los que estamos en nuestras casas, en los que tenemos, por ejemplo, no tenemos acceso a agua potable y debemos reunir agua, no nos queda de otra porque hay que tener el agua ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algún insecticida que nos pueda servir para evitar que este mosquito se reproduzca? Si la vacuna no me la puedo aplicar antes, entonces, ¿cómo actuar desde el hogar, ¿no?, en compensación, digamos, a toda esta emergencia que vemos desde los establecimientos de salud? Vamos a la pausa a las 10:31 y continuamos en este programa especial. Son las 10:37. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano del Colegio Médico del Perú, quien nos ha llamado la atención y ha dicho, doctor Elmer Huerta, que no solamente es un problema del MINSA. Me estaba contando aquí durante la pausa que acá interviene vivienda, interviene educación, por ejemplo, que la gente tiene que aprender a cuidarse, que se están presentando casos de dengue en Lima, en Lince, en lugares donde antes no se registraba. En Lima hay 3 tipos, ¿correcto, doctor? Sí. 1, 2 y 3. Y usted nos ha dicho que el 2 es el más peligroso. Es más agresivo. Claro. Ahora, ¿qué hacer en los colegios? ¿Qué hacer en casa? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie antes de acudir a un hospital, antes de llegar a una situación de alto riesgo, para protegernos a nosotros mismos? Lo que hay que hacer es evitar depósitos de agua, los floreros, por ejemplo. La fumigación debe ser en los parques, no solamente en las casas donde hay agua, y sobre todo los cementerios, ¿no? Todos estos lugares donde son los focos, porque el control vectorial es pobre en el país. Entonces tienen que ir a los focos. De repente están yendo a sitios donde no es el foco y están gastando dinero, usted ha dicho tiempo. Que los niños son los que más se han contagiado. En esta época los jóvenes. Jóvenes. Sí, los jóvenes menores de 14 años y los mayores de 60 años. Y esto, por ejemplo, como les repito, yo estaba en Pucallpa, 4 niños que con dengue habían fallecido. Nos sorprendió porque antes no veíamos eso. Y la agresividad este año es mucho mayor. Y sobre todo que la educación debe ser preventiva. Pero los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las organizaciones de base, comité de madres, todos ellos tenemos que intervenir en la educación, prevención. No se trabajó la prevención. Esto se sabía que se venía, pero recién estamos reaccionando ya casi mediados de mayo y creo que es demasiado tarde, ¿no? Pero hay que hacer algo, sí, educación permanente, pero que se involucre pues todos los ministerios, no solamente el Ministerio de Salud. Si no hay dinero, no contratan médicos, no hay reactivos, no hay medicinas, y si no, el Ministerio de Vivienda no toma acciones, lo mismo que nada. Educación, el Ministerio de Educación, yo creo que hay un grupo importante, porque los niños están más expuestos porque no saben el peligro, pero ahora se conoce cuál es el vector, y esa educación hay que trabajar en la Asociación Padre y Familia, y eso no se está viendo, ¿no? Entonces el trabajo es preventivo. Correcto. Yo creo que el doctor también ha dado un clavo, Mávila, y nos lo dijo el doctor César Cabezas en la primera parte del programa. El dengue es una enfermedad social, es una enfermedad que tiene lo que se llaman determinantes sociales de la salud. Allí es lo que está mencionando el doctor Urquizo, la pobreza, la inequidad, la falta de agua, la falta de desagüe, etcétera, y lo que obliga es a que sea el abordaje multidisciplinario. No solamente salud, sino educación, sino también vivienda, medio ambiente, etcétera. Doctor, escuchábamos esta mañana en la rotativa del aire de que hay 90% de posibilidades de que el fenómeno del Niño con sus lluvias empiece en nuestro país. ¿Qué va a pasar, doctor? Realmente salimos de una pandemia, entramos a otra y otra que se amenace. Y eso significa trabajar, convocar a los expertos, tanto en el campo clínico como qué otras experiencias positivas hay en otros países, porque nosotros siempre somos los últimos. Y esto realmente... Cuando dice nosotros, ¿quién? El país, como en general, ¿no? Por ejemplo, en el COVID hemos sido los últimos en tener vacunas, hemos sido los últimos en tomar acciones, y en el dengue también. Y este dengue es de todos los años, no es de ahora. Y el déficit de especialistas es de muchos años. El Colegio Médico estaba planteando que faltan 15.000 especialistas. Entonces, si no tenemos médicos especialistas, ¿cómo vamos a acortar, mejorar la salud? Y por esa razón que salió una nueva ley, recién como señalado, hay muchas asociaciones, el Colegio Médico observado, espero que el Ministerio lo observe, para viabilizar, facilitar de que realmente haya más especialistas, sobre todo en provincias, ¿no? Exacto. Ahora hay facultades de medicina en todos sitios. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, doctor Huertas. Yo estaba en Pucallpa. Los residentes los tienen en la Universidad San Marcos.
pero los especialistas se regresan a Lima y no se quedan en el lugar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una reorganización de fondo necesita también el residentado, ¿no? Y eso significa pues, trabajo conjunto con las universidades, etcétera, ¿no? Correcto. Un especialista se forma en 3, 4 años. Así es. Más. Y eso no se hace de noche a la mañana, doctor. ¿Cuál es el, digamos, ahorita ¿qué es lo que ustedes capacitación? están observando de esta ley del residentado médico? No, ahorita lo que hay que hacer es contratar más médicos, porque ha colapsado los servicios. Viene Piura como está. Hay que capacitarlos, porque esto, diagnóstico precoz, se puede hacer muchas cosas. El problema es que llegan tarde y en los hospitales no hay quien siquiera pase visitas, atenciones, medicinas, el diagnóstico rápido, que es importante. Y eso significa presupuesto. Y que los gobiernos locales y regionales pues, asuman esa responsabilidad, porque la ministra no tiene responsabilidad en provincia, solamente en Lima, ¿no? Y eso es un trabajo en conjunto. Y creo que tenemos que sumar esfuerzos todos, sin excepción, para evitar más dolor. Doctor Huerta, usted habló en la primera parte del programa, cuando nuestros primeros invitados estaban, sobre las pruebas rápidas, ¿no? ¿Qué pasa con las pruebas rápidas para esto de la detección temprana, que era importante? Por ahí empezamos el programa. ¿Cómo hacer detección temprana con todos estos inconvenientes? Educación a la población, pues cuando tenga fiebre, tenga dolor, y entonces ir y verificar, porque ahorita también estamos teniendo influenza, el tipo B. Y es más agresivo, sobre todo en Iquitos el año pasado, inclusive hubo pacientes muy graves, complicados, ¿no? Ahora, felizmente, las vacunas ya tiene la cuadrivalente, que es para el tipo A y el tipo B, pero el más agresivo es el tipo B. Entonces muchos están confundiendo si es influenza, si es dengue o otro tipo de virus. ¿Cómo se descarta? Tiene que ir a atención médica, y para eso necesitamos médicos. Y si no hay médicos, ¿quién hace el diagnóstico? Y equipos para hacer diagnóstico, pruebas rápidas. Entonces hay una deficiencia enorme. Es por esa razón que pedimos al Ministerio de Salud que haga el esfuerzo necesario para contratar más médicos. No tiene que ir por un periodo corto, tiene que ser permanente y trabajar con la población en la parte preventiva, ¿no? Porque si no se trabaja así, solamente estamos tratando de apagar el incendio y realmente nos está venciendo esta pandemia que debió evitarse oportunamente, ¿no? Con relación a la educación del público, doctor, usted lo ha mencionado varias veces, educación del público en materia de prevención. Bueno, hay varios modos de hacerlo. Uno es a través de los medios masivos de comunicación. Aquí en Espacio Vital lo hacemos todo el tiempo, pero hay... ¿Qué otros métodos propone usted y que no se están haciendo en el MINSA de acuerdo a su evaluación? Trabajar con las organizaciones de base, comité de madres, comedores populares, asociación de padres y familia. La población está organizada, sobre todo en las zonas de mayor pobreza. Cuando ellos asumen esa responsabilidad, son los primeros defensores de cuidar su casa. Pero si la información no les llega o llega demasiado tarde, entonces viene la tristeza, ¿no?, del enfermo o del fallecido. Pero eso se está perdiendo, esa gran oportunidad. Tiene que ser una gran corriente de la población de trabajar juntos. Como siempre hemos dicho, ¿no?, la salud no puede esperar, hay que actuar rápidamente, pero siempre reaccionamos demasiado tarde. Y ojalá que esta sea una oportunidad también, que viene la corriente del niño, no estemos en la misma situación, pero eso tiene que ser permanente. Y eso significa pues trabajar todos en conjunto, prensa, los ministerios. A veces dicen salud, ministerio de salud, no solamente es eso, vivienda en este caso. Vivienda no se ha pronunciado, ¿no? ¿Cómo va a solucionar el problema de agua y desagüe? El Ministerio de Educación no se ha pronunciado, están los niños que se están enfermando hoy en día. ¿Hay algún trabajo en conjunto? Al parecer no hay nada de eso, ¿no? De acuerdo, doctor, le agradecemos que haya estado con nosotros. Muy importante, los problemas lamentablemente no se van a poder solucionar, sobre todo los problemas de, por ejemplo, agua y desagüe, van a tomar mucho tiempo. Mejorar la condición de los hospitales también, capacitar a los especialistas también es un asunto de tiempo. Por lo tanto, hay que encontrar hoy un mecanismo de atención a la emergencia. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Ha sido el doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Huerta, y nos queda un bloque todavía por desarrollar. Vamos a la pausa a las 10:46 y regresamos con este programa especial.